Hoy les traemos un video que puede ser muy molesto para algunos que no comprenden la profundidad del daño que ha causado la misa Novus Ordo. Este es un video no de nuestra propia cosecha, sino de un sacerdote, el reverendo padre Maudsley. Es un sacerdote de doble nacionalidad, norteamericano y australiano. El reverendo padre Maudsley fue sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro del año 2016 al 2022. Y en respuesta al motu propio promulgado del Papa Francisco, Traditionis Custodes, el 16 de julio del año 2021, el cual restringe el uso de la misa tradicional, y más tarde la aclaración que dio el 18 de diciembre del 2021, el padre Maudsley informó a los superiores de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro de su intención de dejar la fraternidad para poder hablar en contra del motu propio sin ningún temor. Después, él fue suspendido ad divinis por la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, que según él mismo admitió y que ausencia ilegítima de sus deberes asignados. El padre Maudsley rompió formalmente con la orden en enero del 2022. Poco después publicó un video en YouTube criticando públicamente al Papa Francisco y a la jerarquía de la Iglesia por su intención de erradicar la liturgia tradicional. Bueno, esto les pasa por no estar comprometidos 100% con la verdad, porque la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro fue creada como dique de contención en contra de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Les recomendamos a aquellos que no sepan bien la historia, busquen un video que se llama Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, instrumento de los modernistas. La fraternidad tiene excelentes sacerdotes, pero lamentablemente están amarrados de pie y de boca. Pero escuchemos al padre Maudsley porque hace una reflexión excelente sobre el Novus Ordo y la homosexualidad. This video, it's basically to say that as the body and soul of a human being are perfectly united, so the traditional liturgy and the meaning of it, which is the worship of God, are perfectly united. And that as to mess with the body of the person, for example with transgender surgery, could render them infertile. So messing with the liturgy, with its body, with the rites, or the form of it, which is their prayers and their meaning, can also render it infertile in terms of grace. Marriage is an image of the proper relationship between human beings and God. He wants to marry us. The Bible shows that, as does theology. Idolatry, going after false gods, is a kind of adultery. But when man loses interest in any kind of God, any supernatural being, whether the true God or false gods, then that is not marriage, it's not adultery, it's a kind of spiritual homosexuality where we're turned in on ourselves. The Novus Ordo is a step towards this, of man turning in on himself, wanting to worship himself and get God out of the picture. True worship. La verdadera adoración dirigida al Dios vivo está representada en toda la Sagrada Escritura por el bien supremo de la creación. El matrimonio, la idolatría y tras dioses falsos está representada en la Biblia como adulterio. El hombre recluido en sí mismo para celebrarse a sí mismo no es matrimonio ni adulterio, sino contra natura, homosexualidad espiritual. Como la lex orandi incorpora la lex credendi, es decir, los ritos tradicionales hacen visible la fe tradicional. Mutilar la liturgia, recortar grandes partes e introducir novedades es similar a una cirugía transgénero en el cuerpo, incluso dejándola infértil. Como la misa nueva, esto se traduce como gracias obstaculizadoras. Como los habitantes de la Sodoma espiritual con el camino sinodal de Alemania, que quiere que todos sean como ellos, que los ángeles nos
protejan. Jesús se llamó a sí mismo el novio. La iglesia es su esposa. San Juan Bautista se llamó a sí mismo el amigo del esposo. El banquete celestial es un banquete nupcial. Los santos unidos eternamente a Dios. Obviamente no hay nada sexual en esta unión. La unión de un hombre y su esposa es simplemente una imagen de la unión de Cristo y la iglesia. Los padres de la iglesia entendieron que la unión hipostática era el arquetipo del matrimonio, la unión de lo divino con lo humano. Como numerosas personas han de ser atraídas a esta unión, Orígenes escribe que el matrimonio es imagen de la unión del verbo de Dios con el alma, cuyo primer ejemplo es la encarnación. Comienza con Cristo, que es la cabeza de la iglesia, su esposa. Orígenes hizo su analogía comentando la descripción más poética del amor jamás escrita, el Cantar de los Cantares, una alegoría del amor entre Dios e Israel, o Jesucristo y la Iglesia. Así que el Antiguo Testamento da testimonio del mismo tema. Dios atrajo a Israel hacia sí mismo como a una novia virgen. Isaías declara, el Señor te ha llamado como a una esposa y como el gozo del novio por la novia. Así se gozará contigo tu Dios. Lo dice muy claramente. Porque tu hacedor es tu marido, el Señor de los ejércitos es su nombre. Oseas habla de un futuro matrimonio. En aquel día, dice el Señor, me llamarás esposo mío y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Esta alianza Jesús la consumó en la cruz, nueva y eterna alianza en su sangre, que es eternamente indisoluble. Dios odia el divorcio. A pesar de la bondad de la propuesta de Dios, su pueblo cayó y cayó entonces y ahora una y otra vez en la infidelidad, dando la espalda al Dios verdadero para ir en busca de dioses falsos. Los profetas criticaron esta idolatría como si fuera un adulterio. Ir tras dioses falsos se asemeja a romper los votos matrimoniales. Así los acusó Jeremías. Ciertamente, como la mujer infiel deja a su marido, así me habéis sido infieles a mí, oh casa de Israel, dice el Señor. Ezequiel critica a Israel por construir burdeles, es decir, santuarios para dioses falsos en cada calle. Ezekiel blasts Israel for building brothels, that is, shrines to false gods, on every street. Se queja de que al menos las prostitutas piden pago, mientras que Israel en realidad hace pagos, ofrendas a los dioses falsos. Esta depravación espiritual lleva literalmente al sacrificio de niños, en vuestras fornicaciones, con vuestros amantes y con los ídolos de vuestras abominaciones en la sangre de vuestros hijos que les disteis. La casa de Dios no se libra de esta abominación. Porque han cometido adulterio y sus manos tienen sangre, con sus ídolos han cometido adulterio y aún les han ofrecido por comida los hijos que me habían dado a luz. Profanaron mi santuario en el mismo día y profanaron mis días de reposo, pues habiendo degollado a sus hijos en sacrificio a sus ídolos, en el mismo día entraron en mi santuario para profanarlo. Y he aquí esto es lo que hicieron en mi casa. Tanta crueldad con los indefensos, tanta infidelidad a Dios termina en que uno sea odiado incluso por el mundo al que busca agradar. Y os tratarán con odio, os han hecho estas cosas porque habéis fornicado según los gentiles, entre los cuales fuisteis contaminados por sus ídolos. El libro de la sabiduría dice siempre, el principio de la fornicación es la adoración de ídolos. A pesar de esta grotesca infidelidad, Dios siempre le ofrece a Israel un camino de regreso a Él. Dice Él, como habéis hecho, os haré a vosotros, que despreciasteis el juramento quebrantando el pacto, pero me acordaré de mi pacto contigo de los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto perpetuo y sabrás que yo soy el Señor para que te acuerdes y te avergüences y nunca abras tu boca otra vez por tu vergüenza, cuando te perdone todo lo que has hecho, dice el Señor Dios. Y Jeremías anuncia, el Señor se apareció de lejos, te he llamado con un amor eterno, pero por eso he continuado mi fidelidad a vosotros. Otra vez te edificaré y serás edificada, oh Virgen Israel. La Iglesia no está libre de estos pecados, de la infidelidad y de la idolatría.
San Pablo advierte que la idolatría puede descender hasta el punto de que el hombre pierda toda comprensión de la naturaleza. El matrimonio ya no se entiende como apuntando a Dios. En cambio, los que abandonan a Dios caen en relaciones antinaturales. Sus mujeres han cambiado el uso natural del cuerpo por el uso que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus deseos unos con otros, haciendo varones con varones, lo que es vergonzoso. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os equivoquéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni mentirosos como los hombres, ni los ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores poseerán el reino de Dios. ¿Pero qué es el hombre moderno? No es un adúltero que va tras falsos dioses, más bien es ateo, sin ninguna fe, no interesado en ningún tipo de dioses. El hombre modernista solo está interesado en los de su propia especie. Esto no es adulterio espiritual, sino homosexualidad espiritual. La degeneración estéril, buscada por la sinodalidad alemana que ataca a la jerarquía, el celibato y un sacerdocio exclusivamente masculino, prefieren en última instancia tener mujeres sacerdotes que el sacramento. Excluirán a Dios por completo. Esto no surgió de la nada, sino que tiene raíces en el Novus Ordo. Es un progreso inevitable del espíritu egocéntrico de la nueva liturgia. Por diseño, la misa nueva no está interesada en Dios, sino que está contenta con los de su propia especie. El hombre mira al hombre. El celebrante puede orar ad orientem, pero ¿cuántos lo hacen realmente? El espíritu de la cosa hace que el sacerdote dé la espalda a Dios. El altar mayor y el tabernáculo están fuera de la mente o incluso han sido eliminados, reemplazados por una mesa para lo que no parece un sacrificio sino un evento social. El celebrante Novus Ordo puede susurrar el canon íntimamente a Dios en latín, sabiendo que Dios lo entiende todo, pero ¿cuántos realmente lo hacen? El espíritu de la cosa es proclamar el canon en voz alta a la gente, en la lengua vernácula, incluso haciendo contacto visual con ellos. Si el pueblo no lo sabe, mejor. Si ha crecido con este abuso, se complace en que se le preste atención, así como los sacerdotes se complacen en convertirse en el centro de atención en lugar de Dios. Las preferencias por las lecturas vernáculas en la misa es egocéntrico. Se olvidan de ser actos de adoración a Dios, sino que se dirigen enfáticamente al hombre. Pero estamos hechos para algo superior a lo que creemos que nos gusta. Los niños no se desarrollan bien si siempre se les da lo que les gusta. Una vez más, en este sentido, la adoración verdadera es como el matrimonio. La rebelión de la homosexualidad contra la naturaleza se hace evidente al considerar el cuerpo humano y el propósito del matrimonio. De manera similar, la aberración del Novus Ordo se hace evidente al considerar la tradición y el propósito de la adoración. La rebelión de la homosexualidad contra la naturaleza se hace evidente al considerar el cuerpo humano y el propósito del matrimonio. De manera similar, la aberración del Novus Ordo se hace evidente al considerar la tradición y el propósito de la adoración. En cuanto a la naturaleza humana, no se necesita el cerebro de un obispo para ver cómo un hombre y una mujer están hechos el uno para el otro. La complementariedad psicológica no es evidente para todos, pero sí la corporal de un hombre y una mujer. Esto es innegable. Mirando al primer fin del matrimonio, que son los hijos, entonces no es necesario ser un científico espacial para saber qué tipo de relación sexual se adapta a este objetivo de la naturaleza y cuál no. Para la adoración verdadera tenemos referencias similares. Podemos mirar a la tradición y podemos mirar al propósito. El cuerpo de la tradición nos muestra cómo adorar a Dios. Si no mutilamos este cuerpo, podemos estar seguros de que estamos en continuidad o armonía con nuestra naturaleza de iglesia, nuestras almas dispuestas a recibir a Dios.
Mientras tanto, el primer propósito de la adoración es la gloria de Dios y solo en segundo lugar la salvación de las almas. Por lo tanto, la Santa Misa debe ser ordenada a Él, no a nosotros. El paralelo con el matrimonio va más allá, en el sentido de que así como los cónyuges se dedican a los niños, encontrarán que esto los une más profundamente y por más tiempo que cualquier otro objetivo. Así también aquellos que van a la Santa Misa con el propósito principal de adorar a Dios encontrarán allí no hay mejor manera de asegurar la salvación de las almas, de ellas mismas y de los demás. En efecto, como las almas nos fueron dadas directamente por Dios, mientras que nuestros cuerpos nos fueron dados por nuestros padres cooperando con Él, así el espíritu de la liturgia es un don de Dios, mientras que el cuerpo de ella, los ritos que la incorporan, la tradición, es transmitido a través de las generaciones de nuestros antepasados católicos en cooperación con Dios. El Espíritu Santo ha dado forma a la liturgia a lo largo de los siglos con tanta seguridad como el mismo Espíritu inspiró la Sagrada Escritura a lo largo de los siglos. No necesitamos novedades en la Escritura o en la Santa Misa o en la naturaleza. Dios ha diseñado todo esto perfectamente. El crecimiento orgánico pertenece a todos estos, pero nunca debe sufrir mutilación. Quiera Dios que la jerarquía de la Iglesia lo admita. Excelente reflexión la de este sacerdote. Lástima que se adhirió a la fraternidad sacerdotal de San Pedro, que ahora deben estar arrepentidos de la traición que le hicieron sus superiores, por supuesto, porque esta nueva generación de sacerdotes no. Esa traición que le hicieron al arzobispo Marcel Lefebvre. Pero es verdad, desde ya hace mucho tiempo, esa grieta donde entró el humo satánico ha crecido rampante en la Iglesia y por lo tanto en la sociedad. No digo que no haya existido antes de que se instaurara la misa novujordo, porque ya desde la época de San Pablo y a través de la historia de la Iglesia siempre se ha nombrado esta aberración. Nos lo dijo Santa Catalina de Siena y la Santísima Virgen en la Salet, de lo que ahorita viene a mi memoria. Hay que recordar que con el pontificado de Juan Pablo II esto creció a tal punto que muchas diócesis en Estados Unidos, por ejemplo, perdieron muchísimo dinero tapando esto. Luego con Benedicto se trató de limpiar la cosa y ahora con Francisco, bueno. Pero como mencionaba antes, esto no se manifestó de tal manera, con tal reclamo como lo hacen ahora. Bueno, poco a poco van desmantelando todo y los que se aferren realmente a la tradición, esos son los que serán verdaderamente católicos. Porque para ser católico hay que aferrarse a la tradición, si no nos convertimos en cualquier otra secta protestante que cambia y varía sus enseñanzas según la época. Muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima.